Para aquellos involucrados con la cacería de críptidos, si alguno de ustedes está leyendo o escuchando esto, ¿por qué lo hacen? Aparte del dinero, por supuesto. Siento que muchos de nosotros lo hacemos por la emoción, la adrenalina. Pero ¿dónde se traza la línea? ¿Dónde evoluciona la exaltación? ¿En pánico? No me malinterpreten. Un poco de riesgo es alimento para el alma, pero tantos factores pueden salir mal en cualquier situación. ¿Cómo reaccionan cuando descubren el cadáver del críptido que están persiguiendo, cruelmente desmembrado y eviscerado, solo para darse cuenta abruptamente de que hay una amenaza aún mayor acechando en las profundidades? Mi abuelo no estaba exactamente al nivel de cazar monstruos, pero vaya que era un loco. Una vez cazó un oso grizzly usando nada más que una ballesta, hojas mojadas y su ingenio. Ha tenido su cabeza montada sobre la chimenea de su casa en el bosque desde entonces. No puedo decir cuán arraigado está su amor por la naturaleza, pero sé que se cansó de la ciudad mucho antes de retirarse de su trabajo como ingeniero metropolitano. Desde entonces, ha vivido en una vieja casa en los confines noroccidentales del Bosque Nacional Olímpico, a unas 40 millas del parque en sí, en el estado de Washington. Solo puedo imaginar lo solitario que debió haber sido vivir allí por sí mismo, pero nunca pareció estar peor por ello. En años recientes, he llegado a ser buen amigo de un chico que conocí en la universidad, Marin. Podía ver el mismo fuego en sus ojos que en los de mi abuelo cuando se trataba del aire libre, siempre insistiéndome para que lo acompañara en viajes de campamento, pesca y caza. Fue una decisión obvia llevarlo a visitar al abuelo. Honestamente, temía que se llevaran demasiado bien y Marin nunca volviera conmigo. Al final, no importó, porque ambos hemos quedado marcados con una aversión mórbida al bosque desde aquel día. Martin estaba particularmente ansioso esta vez, prácticamente vibrando en el asiento del pasajero de My Jeep. En el último viaje, el abuelo prometió mostrarle las cuerdas de desollar y curtir pieles. Martin a menudo divagaba sobre cómo se sentiría sentado frente a una chimenea rugiente con una gran alfombra de piel de ciervo extendida debajo. En fin, mi motivación era simplemente verificar cómo se encontraba mi abuelo. No había respondido a mis intentos de contactarlo durante la última semana, así que, naturalmente, estaba un poco preocupado. Nos encontramos con un problema temprano conduciendo por el largo camino de tierra hacia la casa de mi abuelo. Al dar la vuelta a una esquina, frené en seco al ver una serie de árboles caídos cruzando el camino. ¡Demonios! ¿Qué pasó aquí?, exclamó Martín. No ha habido ninguna tormenta recientemente, ¿verdad? Me quedé sentado con las manos en el volante, perdido por las palabras un no. Ha habido un clima bastante claro por estas partes desde marzo. Es extraño. Apagando el motor, salté del jeep. Los únicos sonidos eran las hojas. Las hojas revoloteaban en la brisa de mediados de primavera, el ruido blanco de la naturaleza. Estábamos a poco más de 2 millas de la casa, una distancia fácilmente caminable. El abuelo tenía suficiente equipo para que no necesitáramos llevar mucho de lo nuestro, así que nuestras mochilas eran ligeras. Tenía mi teléfono, una linterna, agua, ropa de repuesto y mi reloj de utilidad atado a la muñeca. Mi plan era subir a la casa del abuelo y bajar en su camioneta para cortar los troncos caídos con una motosierra. Pensamos que sería más divertido atravesar el bosque junto a la pista. Un largo camino de tierra solo significa aburrimiento, después de todo. Nos deslizamos por la pendiente del lado izquierdo y comenzamos nuestra pista, manteniendo un ojo en el camino para seguir su ruta. Solo unos minutos después nos golpeó el olor. Carroña pútrida. No era nada inesperado. Los animales en el bosque mueren todo el tiempo. Aún así, esa parte de mi cerebro cableada se repugnó ante el olor. Algo está pudriéndose aquí, dije. No puedo imaginar cómo olería en verano. Martin dejó escapar un pequeño retortijón, pero estuvo de acuerdo.
El hedor solo se hizo más fuerte a medida que avanzábamos. Estaba en su punto máximo cuando casi tropecé con un objeto afilado en el suelo. Pensé que era un grupo de ramas al principio, pero la noción se disolvió rápidamente al ver sus reflejos cerámicos pálidos. Un ciervo decapitado yacía justo frente a nosotros, pero estaba mal. Los dientes eran demasiado largos y el hueso de su cara estaba expuesto. Incluso con el olor, pude decir que era fresco por la sangre negra viscosa que se filtraba de su cuello y boca. Martín habló. «Demonios, eso es espeluznante. ¿Crees que un oso hizo esto? Quiero decir, solo hay osos negros aquí, ¿verdad? Dudo que pudieran hacer algo como esto». «¿Un puma, tal vez?», preguntó. «No sé, nunca he visto uno decapitar un ciervo así», le respondí. Mis ojos se sintieron atraídos por un rastro de sangre que formaba una línea irregular frente a nosotros en el suelo. Mi mirada lo siguió hasta que terminó en el espantoso desorden del cuerpo del ciervo. Bueno, parecía cuadrúpedo desde la distancia, pero a medida que nos acercábamos, me di cuenta de que estaba terriblemente equivocado. El cuerpo era el de un monstruo, grande en estatura, pero huesudo. Largas garras afiladas como navajas yacían partidas en el suelo como cuchillos de cocina, todas cubiertas de parches de maderas oscuras y pelo. «¿Es malo?», preguntó Martin, acercándose por detrás de mí para echar un vistazo. Cuando lo vio, se quedó quieto y en silencio. No había ninguna declaración que pudiera hacer justicia al lado. Había escuchado las viejas historias de los horrores que acechan en lo profundo de los bosques, pero nunca los había experimentado cara a cara. Aún yacía muerto, como las hojas caídas debajo de él. Parecía aplastado y roto, lleno de lo que parecían ser heridas punzantes, anchas y profundas. Martín logró hablar. «¿Es eso?». Antes de que pudiera decir algo más, yo sabía que iba a decir que era un wendigo muerto. Entonces un repentino chasquido rompió la tensión. El chasquido de una ramita, no, una rama. Mi columna vertebral se enderezó de golpe. Contra mi mejor juicio, encontré mi cabeza girando gradualmente en la dirección de donde había venido el ruido. Cuando atrapé una forma enorme y voluminosa en mi periférico, me volví para enfrentar lo que fuera que estuviera allí. Vi algo solo por un momento. Enormes extremidades largas, cubiertas de pelo desaliñado del color de la corteza de pino. Pero tan rápido como me giré, la imagen desapareció. Un creciente temor amenazaba con abrir mis labios en un grito. Miré a lo lejos y a lo ancho, pero no había nada. «Kel, ¿qué es eso?». «Espera, ¿el puma todavía está aquí?», susurró Martín. «No, no es nada. Sigamos adelante. Podemos hablar de esto más tarde con mi abuelo, pero el gato podría seguir merodeando por algún lugar. Es mejor que no nos quedemos en el mismo lugar por mucho tiempo», respondí. Antes de partir, tomé algunas fotos del cadáver desfigurado con mi teléfono, acercándome a la cabeza sin retroceder para obtener un mejor ángulo. Algo me decía que volver atrás, aunque fuera brevemente, sería un terrible error. Continuamos con un ritmo urgente, fingiendo ignorar los pesados movimientos entre los árboles cercanos. Los animales grandes inevitablemente delatarán sus movimientos, pero rompen ramitas, no ramas enteras. Aún así, el movimiento sonaba cualquier cosa menos torpe. No sonaba calculado los de un depredador acechando. Por mucho que intenté filtrarlos, me encontré mirando a los lados y detrás muy a menudo. No sé si esperaba ver algo o nada. Aún así, el bosque a nuestro alrededor estaba vacío, aparte de nosotros mismos. «Oye, Kel, si hay un puma por aquí, deberíamos subir a la carretera por un rato. Será más fácil huir si necesitamos hacerlo». Me estuve de acuerdo y nos desviamos a la derecha, subiendo la pendiente de la carretera. En el fondo, sabía que lo que sea que estuviera allí no era un gato grande. Nos decíamos a nosotros mismos que estábamos evitando el tema de los monstruos, que ahora se habían vuelto muy reales para nosotros. Mientras caminábamos por la carretera,
El bosque cayó en un silencio inquietante. Se dice que cuando el bosque se queda en silencio, los depredadores están al acecho. Una idea bien conocida entre los amantes de la naturaleza. La vista de una manada de ciervos parados en la pista alivió mi mente en cierta medida. Aunque giraron sus cabezas para mirarnos, no parecían demasiado perturbados por nuestra presencia. Sin embargo, al mismo tiempo, un sentimiento de vulnerabilidad y exposición creció en mi interior como un nudo en el estómago. Los ciervos comenzaron a moverse mientras nos acercábamos, desviándose de la carretera y adentrándose en el bosque. Uno de los ciervos permaneció inmóvil en su sitio. No estaba petrificado, pero sí constreñido. Se contorsionaba y gemía mientras comenzaba a elevarse del suelo, como si la gravedad no lo afectara. Una criatura muy grande lo acababa de capturar, algo salido directamente del infierno. Sucedió tan rápido que sus gritos se cortaron cuando sus extremidades fueron quebradas y aplastadas, y profundas heridas estallaron en su cuerpo. Y entonces, como si hubiera estado siempre allí, la criatura se puso completamente de pie. Era una pesadilla viviente, monstruosamente grande, rivalizando con dos elefantes apilados. Se erguía encorvado, apoyándose en extremidades imposiblemente largas y gruesas que terminaban en garras delgadas como las de un perezoso. Su cuerpo también era largo, finalizando en un par de patas más cortas e invertidas, con pies apoyados por apéndices parecidos a espolones. La cabeza oscilante, sostenida por un cuello arqueado, parecía una extraña amalgama entre un caballo y un cocodrilo. Pozos huecos ocupaban el lugar de sus ojos, mientras la piel desgarrada alrededor de su boca revelaba dientes horrendamente desiguales y deformes, que sobresalían en ángulos irregulares. La luz del sol en declive resplandecía en las largas heridas que cubrían sus costados y cabeza, evidencia de una lucha desesperada por parte de la criatura muerta anteriormente, aunque claramente insuficiente. Mientras permanecíamos estupefactos, el ciervo nos devolvió la mirada. Notamos con horror que la criatura poseía alguna forma de mandíbula a la altura de su estómago, con dientes similares a costillas que se movían hacia adentro, desgarrando la carne del ciervo como una trituradora. El pobre animal parecía desvanecerse ante nuestros ojos, mientras las afiladas costillas se hundían más profundamente en su cuerpo, como si se exprimiera la última gota de un jugo de frutas. En ese instante nos convertimos en parte de la manada. Paralizados, algunos ya habían huido, pero otros permanecían como estatuas ante la presencia de esta bestia. Un nuevo olor nos embargó entonces, distinto al hedor a descomposición anterior, pero igualmente nauseabundo. Olía a tierra húmeda, azufre, metano y peces muertos. Su origen era evidente, ya que los hilos de gas emanados de la boca de la bestia se convertían en densas nubes de humo que se elevaban hacia el cielo vespertino. La tensión se rompió con el cascarón mutilado del ciervo golpeando el suelo. Los ciervos restantes se echaron a volar, escabulléndose entre los árboles, y en respuesta, la bestia giró su cabeza en su dirección. Algo estaba mal. Con su cabeza balanceándose torpemente mientras giraba, di un paso atrás cuando dejó escapar un profundo gruñido gutural antes de lanzarse tras la manada, su pelo enmarañado balanceándose violentamente. Partió un árbol al pasar, pero no se inmutó por el impacto. Esperamos hasta que sus galopes retumbantes se desvanecieron en el atardecer que rápidamente oscurecía, antes de decir algo. ¿Qué era esa cosa?, tartamudeó Martín con lágrimas acumulándose en sus ojos. No lo sé, hombre, pero tenemos que llegar a la casa antes del anochecer. Tengo la sensación de que nuestras posibilidades de escapar de ella son casi nulas en la oscuridad, dije. ¿Estás loco? Tenemos que volver. Quiero alejarme lo más posible de este lugar, me respondió. ¿Y qué hay de mi abuelo? No podemos simplemente dejarlo aquí con esa cosa, le dije. Martín no me miró, pero no perdió tiempo en discrepar, comenzando su trote por el camino.
Ya estábamos a más de la mitad del camino a la casa de mi abuelo, y aunque quisiéramos escapar, sería una tarea insignificante para la criatura aplastar el jeep fuera de la carretera. La solitaria luz en la distancia parecía las puertas del cielo, pero sabía que no podíamos continuar al descubierto, completamente expuestos. Miré mi reloj de utilidad, haciendo una nota mental de la dirección de la casa noreste, antes de agarrar a Martín por el brazo y llevarlo por el lado izquierdo de la carretera. La cruel ironía de la naturaleza se manifestó en el terreno que se empinaba y la maleza que se espesaba. La luz de la casa se desvaneció rápidamente, dejándonos solo con nuestras orientaciones para navegar. Pensé que podríamos haber perdido el rumbo por un momento aterrador, pero vi la columna de humo sobre el dosel de árboles distantes, que solo podía ser de la chimenea de mi abuelo. Vamos por aquí. A medida que nos acercábamos, no se hizo evidente ninguna luz. Tal vez ya se había ido a la cama. Solo podía adivinar con su falta de comunicación. Llegamos al borde de una colina que descendía hacia un claro plano, pero no había ninguna casa allí. La columna de humo, pero no había ninguna fuente. Comenzó en el aire desde la nada. Mientras nos deteníamos a mirar el punto de donde provenía el humo, se movió en el aire. Cuando capté el hedor orgánico, encajó en mi mente, igual que antes. Allí estaba, mirándonos directamente. El espeso humo salía de su boca. Pero noté algo más esta vez. Ahora que la luna colgaba en el cielo, su luz brillaba en algo debajo de la cabeza de la criatura. 6 orbes negros, relucientes como la obsidiana, 3 a cada lado de su cuello, se movían de manera independiente. En un instante comprendí su naturaleza. Eran ojos. ¿Qué clase de abominación era esta? Si esos eran sus ojos y devoró al ciervo con esa estructura que se asemejaba a una caja torácica, entonces eso debía significar que tenía una cabeza falsa. Quizás un mecanismo de defensa, de distracción. Tenía sentido. Como esta cabeza se balanceaba flojamente con los movimientos antinaturales de la bestia, parpadeé en rápida sucesión y miré mi reloj hacia el este. Nos habían engañado. Había dado la vuelta para acecharnos en un solo movimiento. Agarré el hombro de Martín y lo arrastré en la dirección en la que se suponía que debíamos ir en una carrera salvaje por la supervivencia. La bestia estalló en movimiento. Las costillas ondulaban mientras emitía otro rugido retumbante. Martín me miró confundido. «Oye, amigo, ¿qué estás haciendo?» «Cállate. Solo corre lo más rápido posible». «Ahora. No te detengas por nada», le dije. Nuestros pies golpeando el suelo se correspondían con fuertes golpes y fuertes crujidos de árboles, siendo no me atreví a echar un vistazo atrás, temiendo que incluso la más mínima pausa en el ritmo significara la muerte. Luché por ver lo que Martín estaba señalando, hasta que la luz amarilla se hizo visible entre los troncos de los árboles. Solo estábamos a unos pocos cientos de metros de distancia, pero me sorprendió que la criatura no nos hubiera alcanzado ya. Incluso los árboles en su camino no tenían ninguna posibilidad de impedirle el paso. Podía percibir la presión del aire generado por su masivo cuerpo, surcando entre los árboles tras de nosotros, tan cercano que en cualquier instante temía que sus garras pudieran destrozarme en pedazos. Una gracia salvadora se presentó a nuestra izquierda, un denso grupo de viejos robles. Me desvié hacia ellos, saltando a través de los espacios entre los troncos, lo suficientemente grandes como para que pudiéramos pasar. Caí al suelo, rodando de lado. Ni siquiera hubo tiempo para estar aturdido, ya que un inmenso golpe sonó desde donde acabábamos de estar. Me arrastré hacia atrás, buscando ver un gran brazo deslizándose por la brecha. Era grueso, pero no tan grueso como los robles. Las garras golpeaban a ciegas, buscando nuestros frágiles cuerpos. «Vamos», grité, y ambos nos pusimos de pie y corrimos hacia la luz. Mientras corríamos, los sonidos se volvían distantes. ¿Estaba aturdido o todavía pensaba que estábamos detrás de esos árboles? No me importaba. Todo lo que importaba
era estar adentro y no afuera. Las piedras chocaron contra el frente de la casa mientras nos deteníamos abruptamente. Golpeé la puerta con fuerza, pero solo obtuve un sonido sordo como respuesta, en el que probablemente fue el 20º intento. Mis puños se encontraron con el vacío y tropecé al ingresar por la entrada ahora abierta. Al levantar la vista, me encontré con la mirada de mi abuelo. Sus ojos estaban desenfocados, no parecían los suyos. Miró por encima del hombro a Martin, luego más allá de él. Lo que presenció provocó una contracción instantánea en sus pupilas. «¡Rápido, chicos! ¡Adentro!», susurró en un grito apenas audible. Nos deslizamos en formación mientras él se apresuraba a asegurar la puerta con el cerrojo, pero su mano vaciló, cayendo inertemente. Era inútil. Sabía que tenía razón. Si la bestia deseaba encontrarnos, lo haría, sin importar las barreras que levantáramos en casa. Seguimos en silencio mientras nos dirigía hacia una trampilla en el suelo, expuesta y desprovista de cubierta. «¿Qué es esto, señor Barnett?», inquirió Martin, señalando la trampilla. «Esto es mi antigua bodega», contestó mi abuelo. Martin se disponía a formular más preguntas cuando fue interrumpido. «Baja por las escaleras primero, hijo. Puedes hacer tus preguntas una vez que estemos seguros». Mi abuelo tiró de la manija, abriendo la trampilla para revelar una sólida escalera de madera que descendía hacia un lugar envuelto en sombras. Uno a uno, descendimos por sus polvorientos peldaños hasta encontrarnos con el frío suelo de concreto en el fondo. El abuelo fue el último, tirando de una pesada alfombra sobre la escotilla abierta antes de cerrarla y asegurarla. «Supongo que has visto la cosa, ¿verdad? Jesús, abuelo, apenas escapamos. Jadé, aún sin aliento por nuestra huida». «¿Están ilesos?», preguntó. «Sí, en su mayoría, aparte de algunos rasguños», le respondí. Caminó hacia una caja volteada y se dejó caer sobre ella. Martin y yo nos miramos el uno al otro, luego volvimos a mirarlo. «Oh, bueno», dijo Martin, «pareces saber con qué estábamos lidiando. Entonces, ¿qué demonios es?». El abuelo le lanzó a Martín una mirada de desaprobación, cediendo rápidamente a la comprensión. «Te criticaría por tus modales, chico, pero ahora no es el momento». Soltó un suspiro cansado, dejando caer la cabeza antes de inhalar agudamente y mirarnos de nuevo. Lo vi solo una vez antes, en mis años de universidad. Tenía unos amigos daneses en mi curso que decían que debería visitarlos allí. Ir a hacer mochilero en su país natal. Hermosos paisajes en Dinamarca, realmente picos que se elevan sobre los árboles, ya sabes. Antes de que pudiera perderse en un ensueño, aclaré mi garganta para traerlo de vuelta a la realidad. «Oh, cierto. Así que estábamos bastante adentro en el bosque cuando sucedió. Todos nos habíamos vuelto paranoicos, porque pensábamos que algo nos estaba siguiendo. Algo grande. Un alce, tal vez. Pero nunca vimos nada, solo lo oímos. Y entonces, Dios, una de las chicas frente a mí comenzó a levitar. No sé, simplemente se elevaba del suelo, agarrada por algo. Lo que fuera, hizo un desastre con ella. La aplastó como una albóndiga. Vi entonces huesos curvos envolviéndola, clavándose profundamente. Nunca voy a olvidar la vista de eso. Es como una mancha en mi mente. Vimos lo mismo, intervino Martin, solo que era un ciervo. Parecía que había succionado todo de él cuando terminó. Sí, no puedo decir que sé cómo funciona. Solo puedes verlo si sabes que algo está ahí, dijo el abuelo. Corrimos tan rápido como pudimos de vuelta por el sendero, y parecía que lo perdíamos. Todo el tiempo había este hedor rancio, huevos y tierra. Terminamos de vuelta en el pueblo desde donde habíamos comenzado. Fui directo a la estación de policía e informé. Aparentemente, todo lo que encontraron fue un pequeño trozo de carne, un pedazo de muslo o algo así. Uno de los otros chicos mencionó el humo que vimos saliendo del bosque cuando estábamos de vuelta en el pueblo.
Una vieja leyenda danesa decía que la gente a lo largo de la historia veía columnas de humo en los bosques, y la mayoría de los que iban a verificar nunca regresaban, dijo el abuelo. Maldita sea. Esa es una historia horrible, abuelo, dije. No nos ayuda a descubrir qué es, aunque ya sabemos lo que nos acabas de contar. Bueno, respondió. Estoy seguro de que tiene muchos nombres, viendo cómo puede aparecer donde le plazca, pero solo lo he oído llamar el Score Standard. Significa bestia chimenea, si recuerdo bien. Eso tiene sentido. Pensamos que estábamos viendo el humo de tu chimenea, pero nos llevó directamente a él, Kel, dijo mi amigo. El abuelo suspiró. Esta casa ni siquiera tiene una chimenea. Martin me miró, se burló, luego volvió a mirar al abuelo. Miré al abuelo. ¿Así que atrae a la gente de esa manera? Seguro, pero no creo que sea su intención. Voy a aventurarme a decir que comenzó con los humos después de comerse ese ciervo, dijo mi abuelo. Sí, respondí. Lo que sea esa cosa, no es de aquí. No es de ningún lugar del planeta. Creo que come algo y luego comienza a emitir humo. Producto de desecho de la digestión, supongo. Así que Gaz. Martin se rió entre dientes. Siempre encontraba una manera de aligerar el ambiente en situaciones difíciles, aunque fuera solo un poco. Miré el techo monocromático que teníamos encima, reflexionando sobre lo que había dicho el abuelo. Recordé cómo había comenzado todo esto, y saqué mi teléfono para ver mis fotos. Encontramos esto después de comenzar nuestro camino a pie hacia tu casa. Tengo una corazonada, pero ¿sabes qué es? El abuelo entrecerró los ojos hacia la pantalla, y luego me quitó el teléfono de la mano. Desplázate a la derecha. Eso es solo la cabeza, dije. Su enfoque silencioso solo fue impulsado por los suaves golpes de su dedo en la pantalla. El reconocimiento se encendió en sus ojos, su cabeza asintiendo arriba y abajo. Vaya, maldita sea. Guardé mi teléfono en mi bolsillo, suspirando y dejando caer mi barbilla en mis manos. En cualquier otra situación, estaría sorprendido de descubrir que tal criatura era real, pero no ahora. Todo esto es genial, señor Barnett, dijo Martin con incertidumbre temblorosa. Pero no nos ayuda. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tengo una idea estúpida, pero es solo agarrarse de un hilo, respondió el abuelo. Cualquier cosa antes que sentarnos aquí y esperar a morir. Martin respiró, mirando al espacio. Cualquier cosa. El abuelo miró hacia la ventana del sótano, la única fuente de luz natural en la habitación, lo poco que quedaba. El abuelo, con la respiración agitada y el rostro surcado por arrugas de determinación, miró fijamente a los ojos asustados de los chicos. «Escuchen», comenzó con una voz que trataba de ocultar su temor. «Esa criatura, la bestia chimenea, está fuera y tenemos poco tiempo, pero podemos usar eso a nuestro favor». Martin y yo intercambiamos una mirada nerviosa. «¿Qué sugieres, señor Barnett?», preguntó Martin. Su voz temblaba más de lo que quería admitir. El abuelo se levantó con trabajo. Apoyándose en un viejo baúl con manos aún firmes, sacó de ahí unas enormes trampas para osos y unas cadenas pesadas. Su voz cargada de experiencia retumbó. Cuando era joven, aprendí que para cazar a un monstruo a veces hay que pensar como uno, o hasta convertirse en uno. Vamos a tenderle una trampa. Luego, mirando fijamente a Martin y a mí, ordenó con ustedes dos: vayan por la gasolina de la motosierra averiada. Cuando tengamos a la criatura atrapada, la bañarán con ella y le prenderemos fuego. Hoy, este bosque será testigo de la casa definitiva. Mientras Martín y yo nos apresurábamos a cumplir la orden, el abuelo comenzó a colocar las trampas para osos alrededor de la entrada de la casa. No solo había trampas para osos, también había esparcido hojas secas alrededor para hacer ruido si algo se acercaba. Cada detalle estaba pensado para una última defensa, un último sacrificio. Me encargaba de recoger la gasolina con la ayuda de Martin,
Cuando escuchamos al abuelo gritar desde afuera, ya viene. Chicos, apresúrense. La bestia está cerca. Cuando la criatura finalmente apareció, su silueta se recortó monstruosamente contra la luna. El abuelo esperó hasta que estuvo seguro de su objetivo. Ahora, gritó y saltó. A un lado de las hojas secas, la bestia chimenea activó la primera trampa. Clavándose en su pierna, la criatura rugió, un sonido que helaba la sangre mientras luchaba contra el metal que la retenía. Rápidamente, con la gasolina en mano, corrí hacia el abuelo, pero en un giro del destino, la criatura, en un estallido de furia, liberó una de sus patas y arremetió contra él. El abuelo fue arrojado al suelo con violencia, su cuerpo chocando contra el duro terruño, produciendo un sonido sordo y doloroso. En un intento desesperado por atraparlo, la bestia tropezó con las cadenas que se habían colocado estratégicamente, perdió el equilibrio y cayó pesadamente sobre mi abuelo. Sus dientes se hundieron con brutalidad en la espalda del abuelo, arrancando un grito que se mezcló con el sonido de la tormenta que se desataba a nuestro alrededor. «Kel, la gasolina», gritó mientras luchaba por levantarse, ignorando el dolor evidente que le causaba cada movimiento. No había tiempo para dudar. Con lágrimas en los ojos y el corazón palpitando en la garganta, rocié la gasolina sobre la criatura atrapada que seguía enredada en las trampas. El abuelo, con sus últimas fuerzas, me miró y se preparó para el final. «Es el único modo que hazlo por todos nosotros», dijo, mirándome directamente, dando permiso no solo para quemar a la criatura, sino también para liberarlo de su dolor. Con un movimiento tembloroso, lancé el encendedor. «Adiós, abuelo. Gracias». Las llamas se elevaron instantáneamente, consumiendo tanto a la criatura como al abuelo, cuyo último gesto fue una sonrisa serena, sabiendo que había protegido algo más grande que su propia vida. Años después, convertido en cazador de críptidos, regresé al lugar donde todo sucedió. La vieja casa ya no estaba, pero las cenizas de aquella noche seguían impregnadas en la tierra. «Este es por ti, abuelo», murmuré al aire, sintiendo su presencia en el susurro del bosque, guiándome en cada cacería, recordándome la línea entre el cazador y el héroe.